Bienvenidos a la segunda temporada de Tan Claro como el Agua, el podcast conducido por el arquitecto Juan Ignacio Barragán, director general de Agua y Drenaje de Monterrey, quien en compañía de expertos analiza los retos y soluciones en la gestión del agua en Nuevo León. Acompáñanos y descubre cómo construimos el futuro del agua hoy. Buenas tardes, bienvenidos a Tan Claro como el Agua, el podcast que utilizamos en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey para explicarle a nuestros usuarios cómo funciona nuestra infraestructura, los beneficios que podemos otorgar, pero también las obligaciones que pedimos a los ciudadanos de cumplir para que el servicio sea de mejor calidad. El día de hoy vamos a hablar del municipio de San Pedro Garza García, un municipio que se destaca por varias cosas. Primero, porque tiene el consumo más alto de todos los municipios del estado de Nuevo León, lo cual pues representa un problema que tenemos que pedirle a la población que nos ayude a reducir. Pero también por otras circunstancias que tienen que ver con las aguas subterráneas, que tienen que ver con el drenaje pluvial, que tienen que ver con la zona de montaña, en fin, es algo un poquito diferente a lo que vemos en el resto de la zona metropolitana. Y para hablar de este tema nos acompaña el día de hoy el arquitecto Carlos Ayala, un gran amigo y además de colaborador particularmente en los temas que tienen que ver con las factibilidades en zonas de renovación urbana. Entonces, pues, Carlos, si quieres presentarte brevemente. Claro que sí, Arqui, buen día. Yo estoy aquí colaborando en Agua y Drenaje como coordinador de proyectos urbanos, como tú bien sabes, directamente en dirección general. Y uno de los principales enfoques de mi trabajo tiene que ver con prever qué necesidades tenemos, y eso lo monitoreamos en dos momentos. Digamos que el primero, cada vez que resolvemos una nueva factibilidad, y en el segundo, como una oportunidad adicional, cuando logramos agrupar diferentes desarrolladores que por estar en la misma zona o compartir la misma obligación en distintas factibilidades, coordinamos para que las acciones se hagan en un solo frente de trabajo con aportaciones de diferentes inversionistas. Y estos temas son muy importantes porque en la actualidad la ciudad de Monterrey está comenzando a crecer cada vez más de manera vertical y el crecimiento vertical en San Pedro es muy significativo y eso nos representa problemas que tenemos que resolver, situaciones donde tenemos que ampliar la capacidad de la infraestructura. Y todo eso hay que hacerlo coordinadamente entre todos los desarrolladores de una zona para que se pueda lograr una solución integral. Pero antes de entrar a estos temas más urbanísticos, quisiera que nos comentaras rápidamente cómo se abastece San Pedro Garza García de nuestras diferentes fuentes. Principalmente para el municipio de San Pedro, que se localiza en la zona poniente del área metropolitana, lo tenemos interconectado de tres fuentes, digamos, del lado poniente, desde los pozos de Buenos Aires, donde conducimos el agua a través de dos acueductos. En el cañón de la Huasteca. Saliendo del cañón de la Huasteca, se bifurca en Santa Catarina por el acueducto San Pedro, de 36 pulgadas, y por el acueducto Santa Catarina, que se va un poco más hacia el norte, y nos redunda un poco el abasto hacia la zona, digamos, de Colinas del Valle. Okay. Del lado oriente tenemos otro alimentador de 30 pulgadas que nos ayuda a veces con la operación, sobre todo como hemos visto en los últimos años, cuando de repente tenemos periodos más prolongados de sequía o algunas fallas operativas. Ese beneficio de tener otro brazo alimentador puede tener una redundancia donde traemos agua del sur hacia la zona, digamos, de Valle Poniente, hacia el centro de San Pedro. Del sur estás hablando de la presa de la Boca y de la presa El Cuchillo a través del anillo de transferencia. A través del anillo de transferencia hay una tercera conexión que traemos, digamos, a la altura del túnel de la Loma Larga, donde se interconecta por completo el sistema, digamos, de lo que tenemos en el área central del área metropolitana, para interconectar los tanques tanto de Obispado con el de Loma Larga y también con el sistema de Colinas, que tiene otro brazo donde terminamos cerrando el circuito, digamos,
a esa gran escala desde el lado del puente Miravalle. Okay. Y yo diría que la estructura principal, como si fuera una columna vertebral, sería precisamente de Miravalle hacia la zona alta de San Pedro. Que esto también tiene unas condiciones históricas de cómo se dieron los primeros asentamientos y el desarrollo que ha tenido, sobre todo en los últimos 30, 35 años en el municipio de San Pedro. Además, es importante decir que también en San Pedro hay muy buenos pozos, sobre todo en la zona de Miravalle, en la zona de Fuentes del Valle, pozos que producen agua abundante y de buena calidad. Sobre todo de buena calidad, arquitecto, porque eso creo que es algo que es importante que la ciudadanía lo conozca, y entendiendo que el precio de la tierra, a como tenemos los valores inmobiliarios en el municipio de San Pedro, pues nos va a detonar cierta exigencia de su población y al mismo tiempo de la calidad con la que estamos comprometidos para toda la ciudad, pero todavía con mayor atención, digamos, para el municipio de San Pedro. Sin embargo, el volumen del agua de pozos, pues digamos que es un tema un poco más volátil, que se refleja dependiendo de las lluvias que tengamos en la época del último año, y nos ayuda también para reforzar el servicio en ciertos sectores donde se encuentran más cerca de los pozos o que tenemos en las partes más lejos de los tanques. Fíjate que es importante porque, por ejemplo, amigos que tengo que viven en Colonia del Valle, en Fuentes del Valle, nos dicen que durante la crisis a ellos nunca se les fue el agua. Y pues claro, es que ahí cerca tenemos pozos muy productivos, y entonces como ellos están en el camino que van del pozo hasta el tanque, pues siempre tenían agua. Y eso es algo, pues es una ventaja que se tiene en los municipios que como San Pedro tienen agua abundante en el subsuelo y que tienen redundancia. En agua y drenaje procuramos que todas nuestras zonas tengan redundancia. Quiere decir que si falla el suministro por un lado, le llegue por otro. No toda la ciudad tiene estas ventajas. Hay algunos municipios, en particular Santa Catarina, donde todavía no hemos logrado darle la redundancia. Entonces, cuando falla la zona de la Huasteca, pues Santa Catarina tiene problemas. Sin embargo, en términos generales, la ciudad tiene esta ventaja que es parte del diseño de ingeniería hidráulica de nuestra área de ingeniería. Ahora, algo importante que la población tiene que conocer es que pues, el agua no llega directamente del tubo, sino más bien llega de los tanques. Entonces, ¿cómo está, digamos, la estructura general del sistema de tanques en San Pedro? Arqui, antes de entrar así a detalle de los tanques, yo sí quisiera diferenciar algo que creo que redunda en un mejor servicio, que tiene que ver con el municipio de San Pedro, que han sido pioneros en el tema de planeación urbana. En un efecto secundario, digamos que el desarrollo de San Pedro se ha visto en los últimos años con una mayor intensidad de lo que tenía antes de los años 80. Pero al tener vinculado los elementos de planeación con el sistema de servicio de proveeduría de agua y servicios de saneamiento, se ha podido prever tener los tanques y localizados en puntos estratégicos, Así es, delimitando zonas de presión antes de tener asentamientos humanos que requieran el servicio. A ver, ¿qué es una zona de presión? Ok. Cada tanque nos abastece un polígono particular que pudiera llegar a tener servicio en diferentes colonias. Cuando hablamos de una zona de presión, es lo que define el alcance de un tanque con respecto a otro. Y tiene que ver con la altura que tiene el tanque con respecto a la vivienda, por así decirlo. Al nivel de toma para poder otorgar un servicio de calidad. ¿Qué es de qué presión? Nuestro compromiso en agua y drenaje siempre es que si tú tienes un servicio en el tercer piso, no necesites de un equipo secundario al interior, hidroneumático, para poder subir esa presión. Muy bien. Entonces digamos que eso, traducido en números, estamos hablando de 15 kilos de presión, con lo que sería... 1,5 kilos, 15 metros. 15 metros, con una presión de 1,5 kilos para lograr subir esos 3 niveles. Muy bien. También esta condición siempre va a estar acotada, obviamente, al estudio técnico, pero que responde más al tema del medio natural y no solo al tema del medio físico construido. Y fíjate que ese es un tema bien importante porque San Pedro, si bien tiene un valle relativamente plano, que digo relativamente porque cuando uno anda en bicicleta no es tan plano, pero bueno,
tiene un valle, pero luego tiene muchas colinas. Está, digamos, lo que es la Loma Larga al norte, y luego está todo lo que es la Sierra Madre. Entonces eso nos genera que tenemos que tener muchos tanques a diferentes alturas para tener unas presiones más o menos homogéneas. Más o menos homogéneas y al mismo tiempo reguladas. Entonces, recuperando el comentario donde me refería que Miravalle, que después en el municipio de San Pedro se conoce como la Calzada San Pedro, desde ahí se empiezan a estructurar esa primer batería de tanques que le llamamos el sistema de tanques de San Pedro, y luego se van enumerando. Ese número va cambiando la altura de la piso de cota del tanque, lo que nos define hasta qué zona va a lograr servir. Entonces, es decir, bombeamos el agua a través de los alimentadores o los principales acueductos hasta un tanque, y una vez el agua reside ahí y baja por gravedad para poder servir al usuario final en sus tomas al interior de la vivienda. Pero también de ese tanque luego bombeamos a otros tanques que están más arriba. Es correcto. Yo quiero comentar, por ejemplo, yo vivo en Bosques de San Ángel, allá en la sierra, y nosotros nos surtimos del tanque 4, pero yo en lo personal en mi casa nos surtimos del tanque 13. Entonces, para que el agua llegue a mi colonia y a mis vecinos, pues tiene que bombear del 4 al 5, del 5 al 7, del 7 al 9, del 9 al 11, hasta que llegue al 13. Y hago este comentario porque todo esto lo podemos lograr con energía eléctrica. Definitivamente. Es algo que de repente he encontrado que algunos amigos o conocidos no entienden, digamos, la relación, sobre todo ahora que entramos en época de altas temperaturas, cuando hablamos de que puede haber cortes que nosotros en agua y drenaje no logramos controlar, en caso de que alguna obstrucción en el sistema de servicio eléctrico se presente en un momento imprevisto. Entonces, también con los temas de redensificación, la demanda de consumo energético que está teniendo la ciudad de San Pedro es mucho mayor con la que fue diseñada y a la que estábamos, digamos, instalando esos tanques en su momento original. Entonces, lo que sucede es que, como lo mencionabas, de un tanque en la zona baja se bombea a otro tanque y así sucesivamente, como si fuera, digamos, una cascada en escalones, en sentido obviamente invertido. Pero si de repente un tanque, por decir el Valle 5, depende del Valle 4 y tenemos algún problema de abastecimiento de energía eléctrica y se descompone el Valle 4 y se termina de vaciar, no vamos a tener agua para poder llevar al Valle 5 por la falta de suministro de energía eléctrica, aunque tengamos las presas y los acueductos llenos de agua. Y el Valle 5 no le va a poder mandar al Valle 7, y el Valle 7 no le va a poder mandar al Valle 9, y entonces se hace una cascada de falta de agua por un tema que no es de agua, es un tema eléctrico. Evidentemente, y yo lo quiero decir aquí ante los compañeros, tenemos una excelente relación con la Comisión Federal de Electricidad. Yo les puedo decir que cuando hay una falla eléctrica, de inmediato les llamamos al actual director de distribución, el ingeniero Osvaldo de León, y él de inmediato manda cuadrillas y hacen todo lo posible por ya sea cambiar el transformador o arreglar la línea, etc. Pero se pierden minutos, horas en los cuales se están vaciando los tanques. Además hay otra cosa, en San Pedro mucha gente tiene cisterna. Claro. Y entonces esas cisternas permiten que se abastezca una casa durante horas, quizás hasta un día, pero luego cuando regrese el agua, los tanques se vacían de inmediato. Entonces son características muy particulares que tenemos en San Pedro que no los hay en el resto de la ciudad. Y con una saturación de ese tipo de usos, ahora que estamos viendo muchos edificios de grandes alturas o de usos mixtos y multifamiliares, donde todos los multifamiliares de ese tipo, de esas escalas, tienen sus grandes sistemas de abastecimiento. Entonces el asunto es que cuando se nos falla el servicio por alguna razón, en el momento que lo restablecemos, pues directamente el agua va a tender a buscar la cota más baja, porque termina yéndose por gravedad. Entonces de repente podemos imaginarnos que si tuviéramos en una misma zona 5 cisternas compitiendo enseguida una vivienda unifamiliar, el agua va a priorizar irse a las cisternas porque sigue teniendo un nivel más bajo,
que las zonas altas de cualquier sector unifamiliar. Y eso es una problemática, bueno, que la hemos enfrentado por muchos años y bien que mal atendemos con rapidez gracias al apoyo de la Comisión Federal de Electricidad y siempre en el periodo de verano es delicado porque pues ante el incremento del consumo eléctrico los transformadores tienden a sobrecalentarse y bueno, de ahí vienen problemas. Pero yo quisiera pasar también al tema del drenaje, porque el crecimiento vertical que estamos viendo, particularmente en ciertas zonas, Valle de San Ángel, un poquito la zona de Roberto Garzazada, también nos impacta a los colectores de drenaje sanitario. Y para eso, ¿qué solución tenemos, Carlos? Pues de entrada, cada vez que existe un nuevo desarrollo, al momento que llega con la autoridad municipal debería de presentar su factibilidad vigente que haya tramitado en servicios de agua y drenaje. Entonces, en el momento que nos lleva una nueva solicitud en el estudio del comité, se revisa con personal de las centrales y de todas las áreas de agua y drenaje para conocer cuál ha sido el estado de operación en ese punto en específico y de dónde se encuentra el abastecimiento en cuanto al agua o su desalojo de aguas negras en el drenaje sanitario. Siempre tenemos que estar cuidando que un nuevo uso o un nuevo desarrollo, pues de entrada no llegue a saturar la capacidad de la infraestructura de la zona. Entonces, a lo mejor ahí me gustaría, digamos, enfocarnos también un poco en lo que ha sucedido con el sector de Valle Oriente, porque eso se diseñó con grandes densidades de origen, pero un poco para traerlo con el contraste de lo que ha pasado en los últimos años en Centrito, y probablemente en los siguientes años para la zona de casco histórico o hacia Palo Blanco. Si quieres, tomamos ese tema un poquito más adelante. Yo quisiera nada más enfatizar un poquito sobre el tema del drenaje en términos generales por lo siguiente. Mucha gente tiene sus patios conectados, que son obras de drenaje pluvial, al drenaje sanitario. Y eso nos genera problemas de saturación en la red y no nada más de saturación, sino que además sabes tú que baja arena, piedras. Muchas veces en los pozos de visita, cuando vamos a hacer reparaciones, nos encontramos con un verdadero montón de basura, de piedras, de rocas que no deberían de estar ahí, pero que bajaron por malas prácticas de la población. ¿Qué podemos hacer para eso o qué invitación le harías tú a nuestros amigos sanpetrinos? Pues de entrada hay que entender como ciudad que el drenaje son dos distintos. El sanitario, para el caso del área metropolitana de Monterrey, no debe estar conectado al pluvial. Tenemos dos sistemas que son completamente separados. Además, hay que decirlo que también es ilegal. Entonces no es solo un tema que a nosotros nos provoque, digamos, más problemas de rehabilitación o problemas técnicos, pero no deberían de estar conectando las bajantes pluviales, que aparte en el municipio de San Pedro, por su condición altamente residencial, tenemos muchas áreas que por sus grandes cubiertas o por sus grandes patios, y sobre todo en las zonas de montaña, terminan indebidamente migrando las bajantes pluviales a una conexión del drenaje sanitario. Entonces, al mismo tiempo, con el tema topográfico que vemos sobre todo de la colonia del Valle hacia el sur, es decir, las partes altas o todo lo que se conoce en San Pedro como zona de montaña, pues cada lluvia, que tampoco estamos acostumbrados, digamos, a tener lluvias diarias, nos trae mucho material de arrastre que se termina colando a las bajantes pluviales y para esos casos que las conectan al drenaje sanitario, pues nos complican mucho el desalojo en el drenaje sanitario y al momento de traer material como rocoso y tierra, pues provocan obstrucciones y nos provocan daños al momento de saturar con el agua pluvial el sistema del drenaje sanitario. Y fíjate que incluso a mí, compañeras de ahí de colonias cercanas, me dicen, oye, pero es que yo he visto que la tapa salta, ¿no? O sea, llega un momento que la presión del agua es tal que avienta el agua del drenaje sanitario hacia arriba y la tapa del pozo de visita salta. Y sí, yo he visto tapas saltar 1 o hasta 2 metros con la presión del agua. Todo eso no es culpa de nuestra infraestructura de drenaje, sino de malas prácticas que yo invito a los ciudadanos de San Pedro que las evitemos. El agua pluvial no va en el drenaje sanitario.
nos genera problemas de saturación, nos genera problemas también de tuberías que incluso se pueden llegar a colapsar. Platicando también del tema del drenaje pluvial o de las aguas pluviales, muchas veces la gente confunde drenaje sanitario con drenaje pluvial y también descargas pluviales con descargas sanitarias. Yo hace unos años fui secretario de Desarrollo Urbano en San Pedro y recuerdo de muchos edificios que al estar construyendo los sótanos y si había una fuerte lluvia se inundaban. Entonces luego los sótanos esos los vacían hacia la red de drenaje pluvial, pero en ocasiones, si no hay red, pues los echan a la calle y la gente cree que es una fuga de agua. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues de entrada, también mencionar, arquitecto, que hay zonas en las partes altas que servían de esos como servidumbres para el desalojo del agua pluvial, que en muchos casos se han estado invadiendo, al igual que los arroyos y los cauces. Mucho del agua pluvial termina yéndose a nivel de calle y cada vez que tenemos una modificación del cuerpo del arroyo vehicular, pues esto va a tener un impacto en cómo fluye el agua pluvial. Ahora que estamos viendo lo de los sótanos, indebidamente en muchos casos están teniendo saturación porque llegaron al manto freático o porque se acumula el agua pluvial en los sótanos y en vez de desalojarlo solamente a nivel de calle o como esté su zona, si tiene alguna preparación del drenaje pluvial, indebidamente se van al sanitario y agravan más la situación de saturación del drenaje sanitario. Ahí lo que tenemos que hacer es actualizar, digamos, lo que se encuentra de información de los sistemas existentes de infraestructura para el desalojo del agua pluvial y garantizar que ese mantenimiento se le dé por parte del municipio. Al mismo tiempo, al autorizar nuevos edificios, tener muy clara la prohibición y exigir que estén debidamente conducidas las salidas del agua pluvial. Y por nuestra parte, ahora también le hemos puesto mucha más atención del proceso que continúa después de obtener la factibilidad a través de la emisión y revisión del dictamen pluvial. Entonces, cada que existe un nuevo desarrollo, sea un fraccionamiento horizontal o un edificio vertical multifamiliar o de oficinas, después de obtener su trámite de factibilidad y obtener su licencia en el municipio, regresa acá a traer una propuesta de solución para que el agua pluvial no llegue a saturarnos el drenaje sanitario y que tengan una solución idealmente con infraestructura verde, buscando tener lo que conocemos o se le llama el impacto cero. Y eso creo que lo vamos a poder ir implementando con mayor rapidez gracias a que acabamos de firmar un convenio con el ingeniero Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García, de coordinación entre servicios de agua y drenaje y el municipio, precisamente para que logremos mejores soluciones en materia de drenaje pluvial, de drenaje sanitario, de control de los multifamiliares que se están construyendo, algunos que se brincan las obligaciones de infraestructura, etc. Yo creo que este es un tema que va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses, años, porque esta coordinación va realmente a ayudar a resolver problemas añejos en el municipio. Incluso yo sé que hay, por ejemplo, tuberías de drenaje pluvial que están atravesadas por un tubo de drenaje sanitario. ¿Por qué? No sé. Algo se hizo hace muchos años y esos problemas hay que irlos solucionando. Y ahora sí quisiera que entráramos al último tema, que este tema es de toda la infraestructura que se ha rehabilitado en el municipio, porque hay que decir que Servicios de Agua y Drenaje, a través de las factibilidades, obliga a los desarrolladores a hacer mejoras, ya sea en la infraestructura de agua o de drenaje. Pero también en el municipio se han hecho acciones integrales en algunas zonas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? De entrada, hay que entender que todos los problemas que traemos no son provocados por un solo desarrollo y al mismo tiempo la solución hay que entenderla como una visión integral, sistemática, por cuenca o por circuito. Y discúlpame, mencionar también que San Pedro es un municipio ya viejo y tenemos zonas donde la infraestructura ya está muy envejecida. Eso fue el caso en específico que estuvimos trabajando en los años pasados para Centrito. Entonces ahí tenemos ya una infraestructura que prácticamente cubrió su periodo de vida útil y que además de ser muy vieja y que ha estado dando buen servicio y se ha estado manteniendo,
pues se diseñó con unos usos menos intensos de lo que estamos viendo actualmente. Originalmente había como pequeños comercios y vivienda unifamiliar, y cada vez vemos más oferta comercial y de servicios de muchos usos diversos, donde también es importante recalcar que en el momento donde una vivienda deja de ser unifamiliar y cambia a ser multifamiliar o regresa, digamos, a un uso más intenso como de un restaurante que maneje grasas, nos debemos de preocupar más por tener esa flexibilidad anticipada de poder ampliar la infraestructura y que tengamos todo, digamos, más controlado y resuelto por cuencas. Y lo que ha pasado con las obstrucciones es que cada vez, de repente que ha habido a lo mejor una pequeña intervención, pues a la hora que se empiezan a instalar se encuentra cualquier infinidad de otras infraestructuras que a veces obligan a tener cambios del diseño original. Y ahí es donde creo que suceden las interferencias entre, digamos, un colector de drenaje pluvial con una línea de drenaje sanitario, pero que se daba precisamente cuando no se atendían las soluciones por secciones, por cuenca, y solo tal vez se veían o de manera puntual, y al mismo tiempo, tal vez en años anteriores, hablando de décadas en el pasado, tampoco se contaba con las herramientas que tenemos ahora y que es lo que estamos actualizando, de entrada para poder tener un levantamiento de toda la infraestructura existente, ya sea que haya sido instalada directamente por la empresa de agua y drenaje o por el municipio a través de obras públicas y servicios públicos, pero el asunto es tener actualizado para ver en dónde están generándose los problemas y cuál es el estado de obstrucciones imprevistas del original proyecto cuando se diseñó, y también ir viendo qué ligas de enlace quedan pendientes para conectar todos los servicios de sistemas de drenaje pluvial. Y a ver, ¿cuáles son las zonas donde ya se ha actuado de manera integral? Que mencionaste ahorita el Centrito. ¿Qué otras zonas tenemos ya con una solución integral? Hemos estado buscando siempre aprovechar cualquier momento de regeneración para tratar de provocar menos molestias en la comunidad. Entonces, de entrada, cada vez que existe un nuevo edificio que va a modificar su banqueta o que va a cambiar la carpeta en el frente de sus predios, pues se busca revisar qué podemos actualizar. En años recientes vimos al menos 4 proyectos que estaban provocando una renovación urbana aparentemente superficial, pero nos anticipamos para que no fuera solamente lo que vemos como ciudadanos encima de la calle, sino que revisáramos el interior de la infraestructura que va en el subsuelo. Entonces, ¿cuáles son esos 4? Trabajamos en el Centrito, en calzadas. Las calzadas San Pedro y del Valle. Es correcto. Ok, sí. las dos. Las dos. Una parte en Vasconcelos. Vasconcelos, allá la zona poniente, digamos. Hacia la calle Jiménez, es correcto. De la altura, digamos, de Palo Blanco a Jiménez. Y también en el casco urbano de San Pedro. Ok. Entonces, en total, en los últimos 3 años que llevamos, casi 3 años y medio de esta administración, hemos mejorado aproximadamente 20 kilómetros de nuevas líneas de drenaje sanitario, adicionadas de otros 20 kilómetros para aumentar la capacidad en las redes de servicio de circuitos de abastecimiento en agua potable. Entonces, digamos que esas zonas hoy día se encuentran renovadas. ¿Y qué sigue? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la colonia del Valle, la parte antigua? ¿Qué pasa con Lomas del Valle? ¿Qué pasa con Bosques del Valle? Esas colonias que ya tienen años y que la infraestructura ya requiere ser renovada. Pues de entrada, ahorita lo que se hizo fue, digamos, lo que llamamos infraestructura de cabecera, porque se renovaron los alimentadores o los subcolectores principales. Ok. Pero no tuvimos capacidad, digamos, de atender una renovación completa de todo el municipio. Entonces terminamos acercando, además, la infraestructura a donde encontramos más demanda de nuevos usos o donde se está incrementando este tipo de densidades. Al mismo tiempo, si hay un edificio nuevo, ya nada más le toca en su factibilidad cubrir una obligación para llegar hasta el subcolector troncal. Es decir, renovamos la infraestructura principal y ya nada más faltarían adicionales ramificaciones de liga para llegar a los nuevos usos que se estén construyendo. Yo creo que lo importante aquí es que la comunidad sepa que
estamos trabajando cada vez que se hace una factibilidad en que los nuevos edificios, las nuevas centros comerciales, los nuevos desarrollos cumplan para que no tengamos un problema con la infraestructura. Y esto evidentemente lo vamos a lograr de mejor manera gracias a este convenio que establecimos con el municipio de San Pedro Garza García. Vamos avanzando. San Pedro Garza García tiene un gran reto que es bajar su consumo de agua per cápita. Está muy alto, tiene mucho que ver con los jardines, etc. El alcalde Mauricio Fernández trae la idea de construir plantas de tratamiento y con eso las áreas verdes municipales se van a poder regar con agua tratada. Entonces se está avanzando bastante en San Pedro, pero nos quedan retos. Quizás el reto más importante es una infraestructura que está en proceso de envejecer, pero pues esto lo tendremos que ir platicando más adelante. Con esto estaríamos concluyendo, Carlos, agradeciéndote por tu participación, por tus ideas y esperando que a la población de San Pedro Garza García esto les haya clarificado la función que tiene agua y drenaje en el tema del desarrollo urbano y cómo estamos regulando para que no se generen problemas en los nuevos desarrollos. Muchas gracias y los esperamos en la próxima emisión de Tan Claro como el Agua.